Ya hoy vemos cuando no es Marta, sino que María quien sale a encontrarle y habla con él. Versículo 11:32. Amén. Amén. Dice el Señor en su palabra. Jesús, 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Lo leemos una vez más? María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Oramos. Padre, bendice este hermoso estudio bíblico. Abre, Señor, nuestro entendimiento y Espíritu Santo, por favor, queremos que usted, Señor, inunde con su presencia este lugar, tomando nuestras mentes, nuestros corazones, desde este inútil predicador y, mi Dios, esta bella congregación que le ha agregado esfuerzo, Señor, a su vida de fe, queriendo, Padre bendito, aprender más de su santa palabra. Señor, que este aprendizaje no se convierta en algo emocional. No se trata, Señor, de poder expresar con nuestros labios qué bonita enseñanza, sino, Padre, que quede bien fundamentado en nuestro corazón, para que en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, podamos tener, Señor, palabra a que aferrarnos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Podemos tomar asiento, mis amados. Hermanos, vamos con este estudio, ¿verdad? Vamos a aprender o a tratar de aprender a no dejarnos descontrolar por algunas cosas que nos suceden. Que algunas situaciones en su vida que le pasan no se descontrolen. Sí se va a entristecer, sí va a llorar, sí quizás se va a enojar, se va a enojar mucho, pero que ningún sentimiento tome control de sus decisiones, sino que cualquier cosa que usted vaya a hacer tiene que ir consultado tiene que armonizar con la palabra de Dios y sobre todo con el convencimiento del Espíritu Santo. Amén. Ok, eso es muy importante, no se deje descontrolar, ¿verdad? Hay personas que la tristeza los hunden, permiten que la tristeza los devaste en su vida de fe. Otros el enojo, ¿verdad? Me enojo y entonces yo ya no me vengo abajo con mi matrimonio, me vengo abajo en la relación con mis hijos, yo no lo perdono. En la vida ministerial, pues yo renuncio a mi ministerio, me hicieron una injusticia y cualquier cosa que el Señor tal vez en nuestra vida está permitiendo para desarrollar nuestra vida de fe. Por eso hay que tener mucho cuidado, en especial, hermanos, a no decir reclamos en nuestra ignorancia al Señor por no saber esperar ese cuadro completo que Él tiene para nuestras pruebas. Amén. Amén. O sea, en este caso, en la vida de María, Marta y Lázaro, el Señor tenía un cuadro completo para eso, ¿verdad? Y en estos momentos vemos, Marta le reclama, María le reclama, pero al final, después de ver ese maravilloso milagro que dijimos que en el Evangelio según San Juan es como la cúspide, hermanos, del ministerio del Señor Jesús. Y ya vamos a ver ahí el versículo en el más pequeño de Jesús lloró, ¿verdad? Vamos a tratar de ver qué lo llevó al Señor o las posibles teorías, por qué lloró el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Por qué lloró? Pero bien, hermanos, por favor acompáñenme. Allí en el versículo, antes de entrar a este hermoso tema, quisiera que habláramos un poquito de varias doctrinas que son muy importantes y básicas, o al menos que usted entienda o comprenda en su totalidad lo que es la resurrección. Porque, hermanos, la palabra, en cuanto hay cosas que son como un rompecabezas, que se va armando, pero tiene que haber una armonía entre todos los libros, al menos que se mencione esa doctrina. Porque hay personas que por eso interpretan mal, porque sacan un texto de su contexto, lo sacan de una dispensación que no aplica, y por eso es que empiezan a hablar un montón de cosas que no tienen pero ni la más mínima idea, hacen un solo desorden. Lo tenemos en Juan 11:24. Dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Ok, entonces, para el judío,
¿sí? Estoy hablando para el judío, para la fe judía, existía una resurrección ¿de qué? De los muertos. Amén. Porque si analizamos y estudiamos la cultura de Egipto, ¿cómo contemplaban ellos la muerte? Como también había vida después de la muerte, pero que para ellos, por lo menos los faraones, los enterraban con alimento, los sepultaban también con esclavos vivos. Porque ellos decían, yo no quiero lavar platos allá después en la otra vida. Yo no quiero llegar pobre, y los enterraban incluso con tesoro. Ese era el concepto del egipcio. En el caso del judío, ellos creían también, y dice, en el día postrero. Entonces, en el día postrero es en los postreros tiempos, en el final de los siglos, en el concepto judío. Ahora, recuerda, hermano, que con la venida del Señor Jesús, el libro de Hebreos dice que antes el Señor había hablado de muchas maneras, y ahora dice, nos ha hablado a través de su Hijo. Entonces, todo lo que nosotros necesitamos saber, no está todo, lo que necesitamos saber, lo suficiente en nuestra vida de fe, está en la palabra de Dios. ¿Ok? Está en la palabra de Dios. Y hay algunas cosas que tenemos que entender. Por ejemplo, la resurrección. Esto, hermanos, es importante. Resurrección. Esto es bien importante, y para ello nosotros tenemos que tener claro el cuadro escatológico, o sea, el evento de en qué momento se da la resurrección de los muertos. Para el judío, para ellos decía, en los postreros tiempos, ¿verdad? ¿Ok? También, hermanos, es importante manejar lo que es otro tema o parte de la doctrina, es el pecado. ¿Ok? El pecado, amartilla, errar en el blanco, es algo también muy importante. Y otra, hermanos, es saber manejar el tiempo, los tipos de tiempo. Esto es muy claro, para que usted tenga una idea más sólida en cuanto a qué pasa cuando una persona muere. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando una persona muere? Incluso, si usted se fija, en el Antiguo Testamento solo hay un lugar llamado el Sheol o Abadón, donde iban los muertos. Es en el concepto judío. Y ahora viene el Señor y nos revela muchas cosas más extraordinarias todavía. Entonces, le dije que para entender el pecado, hermanos, ¿dónde surgió el pecado? ¿Cómo? ¿En quién? Ah, correcto. ¿Quién pecó primero? El diablo, Satanás. Antes él se llamaba Lucero, no los Luceritos de México. ¿Sí? Él era un querubín, una persona, un ser que estaba cerca de Dios. Y dice el libro de Ezequiel que él quiso ser igual a Dios. Entonces, él pecó, por decir esta expresión, en su interior. ¿Ok? Y eso le costó a él que fuera desterrado, ¿sí?, del trono de Dios. El libro de Job es un libro poético. Cuando dice y que Satanás entraba, no, Satanás no puede entrar, Juan, por su casa al cielo, hermano. ¿Okay? Yo quiero ver aquí, pensemos, quiero ver aquí a la hermana fulana. No puede entrar. ¿Y qué tal, hermana? Mire, se salvó, yo que la quise llevarme allá. No puede. Él no puede, no tiene esa potestad. Entonces, ¿para dónde fue desterrado? Fue desterrado para acá, la tierra. ¿Ok? ¿Dónde? Aquí en la tierra. Por eso dice Pablo, nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestades y principados en los lugares celestes. Los demonios andan por ahí. Claro, usted no los puede ver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos son espíritus. Sí se disciernen en ocasiones.
yo siento que a ver qué demonio anda colgado, porque no sé. ¿Sí? Se puede discernir, se puede sentir esa presencia. Pero en el cristiano eso no le causa miedo. No, jamás. No le causa miedo porque el Señor nos da dominio propio. Ok, entonces, sí, el primero que pecó fue Satanás. Ahora, y Satanás, ok, como fue desterrado, y se vino con él la tercera parte de los ángeles, porque le creyeron a él. Entonces, se vienen para acá y ya son ángeles, pero ya no tienen la misma función de los ángeles que no se prestaron para esa revuelta en el cielo. Entonces son convertidos en demonios. ¿Okay? Hay un ángel normal y hay un demonio que en un principio fue un ángel normal, pero se convirtió en un demonio. ¿Ok? Entonces Satanás, y ahí sí, al principio, cuando Dios los creó al hombre, varón y hembra, varón y varona, ¿ok? Los creó a imagen y semejanza de Dios. Todavía ahí, hermanos, antes de que ellos le fallaran, no había pecado en el ser humano. El ser humano podía ver cara a cara a Dios. Lo que se puso como una división para no poderlo ver fue el pecado. Si alguien mirara a Dios después de pecado, después de concebir el pecado, muere, es destruido. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, entonces, allá en el Edén, falla el ser humano. Y se termina una dispensación llamada la dispensación de la inocencia. Y empieza la dispensación de la conciencia. ¿Ok? Entonces, es muy importante saber el origen del pecado y qué afecta. ¿Ok? Porque dice Pablo, por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Por eso, entonces, ¿qué muere en usted? Muere el cuerpo. Pero bíblicamente, el alma solamente tiene dos destinos: el cielo o el infierno, el cielo o el lago de fuego. Solamente dos destinos. ¿Sí? O sea que el alma no se destruye. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, y por último necesitamos manejar lo que es el tiempo. Hay dos palabras, hermano, para tiempo. En el caso de nosotros que tenemos alma, espíritu y mucho cuerpo, mire, a mí ya me quedan mis socaditos los sacos, hermano. Entonces, para nosotros, los que estamos acá y que tenemos un cuerpo material, estamos bajo un tiempo cronos. ¿Por qué? Porque tenemos un principio. ¿Ok? Todo tiene un principio, menos Dios. Dios es eterno. De ahí todo. Lo que usted alcanza a ver con sus ojos, todo tiene un principio. ¿Ok? Tiene un tiempo que lo podemos medir, que es cronos. Es desde la palabra griega. Y hay otro tiempo, que es el tiempo ayón. ¿Ok? El tiempo ayón. Este tiempo, hermanos, es el tiempo de Dios, donde en este tiempo no hay pasado, no hay futuro, sino un presente absoluto. ¿Ok? En este tiempo no. En este tiempo sí hay un pasado, hay un presente y hay un futuro. ¿Ok? Entonces, para nosotros hay muchas cosas que ya pasaron, hay otras cosas que están sucediendo y hay otras cosas que van a suceder. Y aquí es importante hablar entonces, manejar la resurrección. Bíblicamente, hermano Eric, ¿cuántas resurrecciones hay? Si no saben, no se preocupen. Dos resurrecciones, así es. Dos resurrecciones. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que hay dos resurrecciones. La primera es para salvación y la segunda es para condenación. ¿Verdad? Ok, entonces, ahí, para manejar la resurrección, es importante conocer
el cuadro escatológico de las cosas, las cosas por venir. Entonces vamos a comenzar, mire, hay un cuadro perfecto que se lo da Dios a Daniel, que son 70 semanas. ¿Ok? Ese es el plan que Dios tiene para la humanidad, no, para con Israel. ¿Ok? Para con Israel. Son 70 semanas. ¿Ok? Y esas, cada semana son 7 años. ¿Ok? Y vamos a poner una línea que es para decir, es la línea del tiempo. En el 444 o 45, desde la reconstrucción de los muros de Jerusalén y el templo, recuerde que en este periodo Israel había sido conquistado, ¿ok?, por los babilónicos y fueron llevados esclavos. Aquí empiezan a ser repatriados y ya acá, hermanos, se comienza las 70 semanas. Cuando Jesucristo hace su entrada triunfal, que para nosotros, para que se familiarice, se acuerda del famoso Domingo de Ramos. ¿Se acuerda esa entrada? Que el Señor iba en un pollino y la gente ponía sus mantos o sus ramas y decían, Hosana, Hosana al Hijo de David. Ok, ahí, hermanos, se está cumpliendo una profecía de Zacarías 9:9. Entonces, de estos 445 a esta profecía que se cumple, hermanos, prácticamente se llevan 483 años, que son exactamente 69 semanas. Desde la reconstrucción de los muros hasta donde Jesús entra, son 483, que son 69 semanas. Cada semana son 7 años. ¿Ok? Entonces ya se cumplieron 69 semanas hasta, dice ahí, la venida del príncipe. Capítulo 9 de Daniel. Entonces acá ya nosotros sabemos que el Señor muere, ¿verdad? Y resucita. Ok, solamente el Señor Jesús ha experimentado lo que es morir, resucitar y ya no volver a haber muerte. En el Antiguo Testamento hay 2 personajes y uno es un misterio. Enoc dice que caminó con Dios y fue traspuesto. Ok, él no vio muerte. Ok, no vio muerte, o sea, no experimentó que su alma se saliera de su cuerpo, ¿verdad? Que su espíritu, no, él simplemente fue traspuesto. El otro es Elías, ¿ok? Esos 2 personajes, claramente, ellos no han visto muerte, ¿ok? Por eso no podemos, ok. Luego, el otro que es un misterio es Moisés, porque en el libro de Judas aparece que el arcángel Miguel está peleando con Satanás el cuerpo. ¿Y por qué bendito está peleando Satanás un cuerpo? ¿Verdad? Entonces algunos dicen, o sea que quizás a lo mejor también no vio muerte. Y al estudiar un poco la parte escatológica, estos personajes, posiblemente Elías, Enoc o Moisés, van a ser de los 2 testigos allá en la tribulación, ¿verdad? Los 2 olivos, correcto. Que ellos al final, pero esto no podemos decir quiénes de los 3 son o si ellos son, ¿verdad? Son teorías. Pero siguiendo con esto, porque me interesa la resurrección. Ahora, el capítulo 15 de Primera de Corintios habla, pero algo bien espectacular, hermanos, hablando acerca de la resurrección. Lo que el judío creía de la resurrección. Aquí viene algo, pero sumamente bien importante. Cuando el Señor Jesús va con los discípulos y les empieza a decir, miren, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, pero no se preocupen porque al tercer día va a resucitar.
hermanos, para ellos, para los primeros discípulos, o sea, como no habían sucedido muchos eventos, la iglesia era un misterio. ¿Ok? Por eso, para ellos, pensaban, una vez Jesús resucitó, ¿qué viene ahora? La instauración del reino. Recuerde que Israel, desde la conquista, en el 485, hermanos, ya no tiene rey. La línea davídica ya no existe. Se perdió. Incluso antes de la venida de Jesús, en los famosos 400 años del oscurantismo, con los macabeos, uno de los líderes, Jonatán, se corrompió con el imperio romano y se cortó la línea arónica del sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote solo lo podía ejercer la línea arónica, el sumo sacerdote. Ok, entonces, cuando muere Jesús, dice Pablo que Cristo, las primicias de la resurrección. ¿Okay? Luego dice, los que son de Cristo. Entonces, veamos si hay dos resurrecciones después de la muerte y resurrección de Cristo, que le he llevado en una nube, ¿verdad? ¿Recuerda? ¿Ok? Le he llevado en una nube, entonces se da un periodo, hermanos. Le voy a hacer un relojito aquí. Este reloj, si ya se cumplieron 69 semanas, y si Jesús es el Mesías, con su resurrección tendría que cumplirse la semana 70. Pero no se lleva a cabo. Entonces, el reloj profético de las 70 semanas profetizadas para el pueblo de Israel se han detenido. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué podemos ver nosotros? Bueno, una dispensación llamada la gracia. En esta dispensación entran todos aquellos que han creído en Jesucristo, en su muerte y en su resurrección. Ellos ahora forman un nuevo pueblo, llamado ¿qué? La iglesia. ¿Qué? La iglesia. Que entonces, pero el Señor promete y dice que hay dos resurrecciones. Pero estas dos resurrecciones es muy importante saber cómo se llevan a cabo. ¿Ok? Entonces, si este es el periodo de la gracia, va a suceder algo que nosotros estamos esperando a nivel escatológico, que es conocido como el rapto o el arrebatamiento ¿de quién? De la iglesia. Primera Tesalonicenses 4:13. ¿Okay? Aquí se da, por poner una línea, ¿verdad? Este tiempo nadie sabe ni el día, ni la hora, ni cuánto va a durar el tiempo de la gracia. Nadie sabe, no le podemos poner fecha. Lo que sí podemos ver es a Israel, todo lo que sucede con ellos. Mire, hermanos, si en este nuevo estado de Israel, porque los soldados llegaron hasta el muro, si ellos conquistan la mezquita de Omar, el anticristo les construye el templo. No se dio. Ellos se esperaban porque lo conquistan viernes y tenían que descansar el sábado. Ya ve que el judío es bien religioso. Y Dios permitió que las Naciones Unidas llegaran, y por eso es que todo ese centro de Jerusalén está dividido en, están los católicos, los árabes, los judíos y los cristianos. Ese es un patrimonio mundial. O sea, no les pertenece a los judíos, porque les pertenece a Naciones Unidas. Y el anticristo va a botar esa mezquita de los árabes y les va a construir su templo que no tienen. Por eso llegan solo a los muros de los lamentos, pero ellos no tienen su templo. Ese lo botó el general Tito Flavio Vespasiano en el año 70 después de Cristo, y ya no lo vieron a reconstruir. Entonces, cuando se termina la gracia, ¿ok?
el reloj profético de Israel va a comenzar. ¿Okay? Comienza a contar y ya sabemos que solo falta una semana para cumplir el plan profético para el pueblo de Israel. No hemos metido la iglesia no tiene nada que ver con los pactos y promesas exclusivos del pueblo de Israel. Por eso nosotros, hermanos, no podemos enseñarle a la congregación a judaizar. ¿Me entienden? No, hermanos. Para nosotros todos los días son santos, no el sábado. Amén. Y nosotros no estamos esperando el Mesías. Para nosotros ya vino el Jesús y resucitó al tercer día. Ahí estamos claros que Él es la resurrección y la vida. Y por eso dice, ¿verdad? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ok, entonces, cuando comienza, si aquí, hermanos, por decir que es el rapto de la iglesia, ¿qué sucede en el rapto de la iglesia? Primera de Tesalonicenses. Dice, he aquí os digo un misterio. ¿Ok? No todos dormiremos, dice. Pero los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero es claro y dice, los muertos en Cristo. Porque Cristo es la primicia. Entonces, hermanos, no puede, en esta resurrección, no pueden participar ninguno del Antiguo Testamento. Solamente participa un grupo, ¿sí? Los de la gracia. Exactamente. Porque la gracia se termina en el rapto de la iglesia. Porque en el periodo en la dispensación de la gracia, ¿cómo se es salvo? ¿Siendo bautista? No. ¿Poniendo dinero? No. ¿Haciendo buenas obras? No. ¿Cómo se salva uno? Creyendo en Jesucristo, su sacrificio, creyendo que Él es el Hijo de Dios, que ya vino y que Él pagó por mis pecados. O sea, que a mí la salvación, porque por gracia soy salvos. ¿Sí? Yo no necesito obrar, yo necesito creer. Claro, pero cuando yo creo, el Espíritu Santo mora en mí y mi propósito como cristiano comienza una comunión con Dios, una revelación mejor de la palabra, y yo trato de agradar a Dios. Porque si usted es de aquellos que dice, bueno, mira, yo puedo pecar, pero también ya soy salvo. Yo creo, hermanito, que usted, mejor hoy después del estudio, reciba a Cristo. No puede usted alardear del pecado. Un cristiano no puede presumir del pecado. Entonces, pero mire, y si aquí se da la resurrección, y si solo hay 2 resurrecciones, ¿y qué pasa si Juan el amado dice que cuando él vio un sueño o el ángel le mostró unos de vestiduras blancas y le dijeron, son los que pagaron con su vida en la tribulación? ¿Y estos entonces cómo resucitan y dónde? Entonces, hermano, la resurrección, para que usted lo entienda, se lleva, aunque es una, pero se lleva por etapas. Porque ¿quiénes resucitan acá según Pablo? Los muertos en Cristo. ¿Y quiénes son los muertos en Cristo? Los de la dispensación de la gracia. ¿Ok? Entonces, hay hermanos en Cristo que ya se nos graduaron. Y para ello es importante manejar el tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque el tiempo usted lo puede medir. Lo puede medir en horas. Usted lo puede medir en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años. Pero una persona, un cristiano que ya fue separado de este cuerpo, ya no tiene tiempo. Por ejemplo, usted puede decir, ese demonio va a tener más de 2000 años. Usted lo puede, pero realmente el demonio no envejece. ¿Ok? Un demonio es el mismo que anduvo en los tiempos de Jesús. Él no ha envejecido. El que se está poniendo viejo, bueno, sigamos.
entonces, aquí, hermanos, se da, le voy a poner un literal A, de la primera resurrección. Si tiene dudas ahorita, podemos hacer una pausa. ¿Estamos bien ahorita acá? Amén. Ok, entonces, comienza cuando el rapto, se activa el reloj profético y aquí va a surgir un personaje llamado el Anticristo. Él va a ser un líder, oiga bien, un líder que va a tener el poder político, religioso, económico y militar. O sea, va a tener el poder de todo. Todo. Él va a estar al mando de todo. Todas las naciones van a estar supeditadas a él. ¿Ok? Entonces, claro, nosotros, hermanos, miren, si en los tiempos miramos el avance de Israel, que alguien le ofrezca que saque a los árabes de donde está la planada, donde estuvo el tabernáculo, que ahorita se llama la mezquita de Omar, hermano, preparémonos, no sabemos cuándo, pero Cristo estaría a las puertas. ¿Por qué, pastor? Porque ese personaje le va a construir el templo, pero a la mitad, a los 3 años y medio, él se va a declarar el Mesías, el Cristo. Él se va a hacer pasar. Y porque tiene a un líder llamado el falso profeta. Este falso profeta va a lograr un movimiento que se llama ecumenismo. ¿Qué hace él? Logra unificar todas las religiones. Todas las religiones. Dicen, vengan los bautistas, todos, hermano. Y van a decir, no, todos buscamos al mismo Dios. Y si al final todos perseguimos al mismo Dios, solo que con diferente manera, pero todos buscamos al mismo Dios. Y trabajemos en pro del mundo. Ok. Entonces, dése una idea. Todo lo que está pasando, muchas veces, a nuestras expensas o a las noticias, etc. Pero, ok, entonces, aquí, hermanos, va a pasar algo. Se termina la gracia. ¿Cómo va a ser salva las personas? ¿Ok? Aquí solamente hay 2 maneras de ser salvo. Una, o usted paga con su vida. ¿Sí? ¿Cuándo es que usted va a pagar con su vida? Ok, el anticristo va a hacer un sistema mundial. O sea, no solamente se va a dar como aquí en Estados Unidos, que aquí supuestamente usted no puede trabajar si no tiene un seguro social. ¿Amén? ¿Verdad? Entre comillas, pues. Pero, y hay compañías, hermanos, que usted no lo reciben. Y le chequean y dicen, no, mire, usted aquí dice MacArthur. Y no se lo aceptan. O sea, no se lo aceptan. Y aunque usted quiera trabajar ahí, no puede. Entonces, claro, el sistema del anticristo, nadie dice que va a poder comprar ni vender. Entonces, las personas que quieran hacer ello, ¿qué van a hacer? Se van a poner la marca de la bestia. Después vamos a ver todo eso, pero me interesa a mí la resurrección, que es el tema importante. Como solo hay 2 resurrecciones, ¿ok? Entonces, aquí, hermanos, esas personas que el anticristo los atrape, le van a... Yo siempre hago la figura, porque es broma, ¿verdad? Pero pensemos, hermanos, que la hermana Irma se quede. Santo Dios. ¿Ok? ¿Bien? ¿Ok? Amén. Y como dice que seguimos con el Taber, hay 2 hermanitas acá que también se quedan. Digamos la hermana Marina y la hermana Yanet. Okay. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ellas? Una figura, ¿verdad? Yo sé que ellas se van. Perfecto. Entonces, digamos que atrapan a la hermana Marina. Y entonces le va a decir, ok, te vas a hacer a nuestro sistema, te ponemos la marca. Si usted se pone la marca, ya es condenado. No es como en la gracia. ¿Sí? No, en la tribulación, una vez la persona se ponga en serio, ya no hay oportunidad. Entonces tiene que pagar, porque el anticristo lo que va a hacer con usted es que al no negar su fe,
lo van a matar. Como han hecho en la historia, como con los judíos. O sea, van a haber campos de concentración, de exterminio, para todo aquel que no se quiere sellar y no ser parte del sistema mundial. Entonces, estas personas van a morir. ¿Okay? Mueren un montón de personas. Esa entra en la categoría como los mártires también. Son los mártires, así es, ¿correcto? Así es. Pero los mártires dentro de lo que es la gran tribulación o la semana 70, porque en la gracia no ha habido un montón de mártires. Esteban fue el primero, por ejemplo, del cristianismo, ¿verdad? No solamente mártires de la tribulación, gran tribulación o semana 70, pero no después de la gracia. No en la dispensación de la gracia, no en la dispensación de la ley, no en la dispensación del gobierno humano, no en la dispensación de la promesa, no en la dispensación de la conciencia, no en la dispensación de la inocencia. Ninguno, solamente los mártires de la tribulación. Y me gusta ese término, gracias hermano. Acá van a haber cristianos, ya claro, cristianos, pero que van a pagar con su vida, que se convierten cuando, hey, y hoy no va a haber estudio bíblico. Cante usted, hermana Marina, recoja la ofrenda usted, hermana Yanesi. Y la hermana Emma, como yo estudio teología, yo voy a predicar. Hoy no va a dar gusto. ¿Ya? Vamos a hacer la rifa. Van a ganar las mujeres, va hermanas. Y ahí va la frustración ahí, ¿verdad? Entonces, Van a cantar 503. ok. Hermanos, como ya sabemos, le dije que era importante dominar escatología. Como ya sabemos que la dispensación de la gracia era un misterio para el judío, la dispensación de la gracia, hermanos, por eso los primeros cristianos, para ellos era, ya viene el reino, ya viene Jesús a reinar. Por eso le dice, reconstruirás Jerusalén. O sea, ya vas a reinar, porque Jesús tiene varios títulos: sumo sacerdote, Mesías y rey. ¿Okay? Entonces, se han cumplido varios, o sea, él ya los tiene, pero va a ser efectivo el de Rey de Reyes al final de la tribulación. Entonces, mueren estos cristianos. ¿Okay? ¿Qué va a pasar? Aquí, hermanos, ya sabemos que el Señor viene ¿con quién? Con su iglesia. En lo que están sucediendo estos, oh, gracias hermano, en lo que pasan estos 7 años de tribulación, allá en la eternidad, Dios está premiando. ¿Y dónde queda la eternidad, pastor? En la eternidad. ¿Pero dónde? Pues? Allá en la eternidad. En un lugar donde no hay tiempo y no hay espacio. Y que yo le doy en términos humanos lugar, pero si yo le doy lugar, ya no es eterno. Porque donde hay espacio, hay tiempo. No puede haber espacio ni tiempo. ¿Sí? El espacio lo ocupa la materia. ¿Amén? Por eso yo cuando viajaba en el transporte colectivo, me decían, váyase en ese asiento. No, es muy chiquito. ¿Sí? Porque uno ocupa un espacio, ¿verdad? Un lugar. Pero en la eternidad, usted no puede ocupar un espacio. ¿Sí? Ok. Pero sigamos, ya como que comienza. Espérenme, pastor, déjeme engancharnos bien a eso. Ok. Entonces, aquí hay personas en la tribulación que van a sobrevivir. De las 3 hermanitas, ¿verdad? Melchor, Gaspar y Baltasar, de esas 3 atraparon a una, ¿verdad? La hermana Marina, Martín, pero quedaron 2 vivas, ¿verdad? Okay. Pero una, como ya sabíamos que se va a poner el sello, ¿verdad? ¿Ven? Se va a vender, si es vendida, ¿verdad? Okay. ¿Quién es? No sé, pero bueno. Ok, miren hermanos, acá ellos van a perseverar por 7 años, porque ya saben claramente, ya vinieron al servicio,
Alguien les predicó, estuvieron en una conferencia de escatología, estuvieron en un estudio, ellos creían que eran salvos, pero nunca lo fueron. ¿Ok? Porque no por andar una Biblia, no por venir, usted tiene que estar seguro de que está seguro, de que está seguro. De que está seguro, de que está seguro, de que está contra seguro. De que está seguro. ¿Verdad? Ok. Entonces, al final de la tribulación, sucede algo llamado la guerra de Armagedón. ¿Ok? Entonces, después viene el Señor Jesús como Rey de Reyes. Y viene con un grupo de pueblo aquí, que es la iglesia. ¿Ok? Venimos a reinar con el Señor, la iglesia. Cuando Él vence al anticristo, porque la guerra de Armagedón consiste en que el anticristo ha orquestado una guerra, hermanos, una guerra contra Israel, una guerra mundial. Todas las naciones le declaran la guerra a Israel. Y viene el ejército del norte de los rusos, del oeste los asiáticos, del este todo occidente. Ahí van a ir los guatemaltecos, los salvadoreños con Hondías y toda la cosa. ¿Ya? ¿Entienden? ¿Ok? Entonces, ok, concentra, y dice ahí, lo leímos la semana pasada, que se va a correr sangre de estadios en estadios, o sea, ahí va a haber una gran matanza. ¿Okay? Va a haber una gran matanza ahí. El Señor viene y los derrota, ¿ok? Y aquí sucede cuando derrota la tierra, porque si usted ya ha leído lo que es Apocalipsis, ve que hay juicios totales para la tierra. O sea, no queda vida en el mar, no tiene vida los ríos, hay los elementos ardientes, hay una quema increíble de lo que es la naturaleza de la fauna. O sea, es un caos. La tierra ya no aguanta. Ok, entonces cuando viene Jesús y derrota al anticristo, el falso profeta, ellos no pasan por el juicio del gran trono blanco. Ellos estrenan lo que es el lago de fuego. Son enviados directamente. Ellos no crean que se le dice, se te presentó una oportunidad. No, ellos no, hermano. ¿Ok? Ellos directamente. ¿Ok? Ellos no pasan. Así dice el libro de Apocalipsis, que ellos son lanzados al lago de fuego. Ok, entonces acá, ¿qué hace el Señor? Restaura la tierra como en Edén, donde no se necesita que llueva, no se necesita labrar la tierra, o sea, va a haber una restauración. No se va a necesitar matar un animal para sobrevivir. Ahí va a jugar el león con el cordero, en el reino milenial. Ahí la culebra se va a llevar bien con la suegra, y no va a haber pleito. Va a haber una gran... Ahí se van a sentar a tomar el tecito. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto dura este reino? Son 1000 años. Solo hemos visto que hay una primera resurrección. Literal. Ok, cuando reinstaura el Señor el reino milenial, aquí, hermanos, resucita. Ok, resucita a los que murieron en Jesucristo después de la gracia, que es la tribulación. ¿Ok? En esa semana 70, todos estos que mueren, el Señor los resucita. O sea que pasan, para nuestro tiempo, es un poquito, pasan muertos un poquito de tiempo, no mucho. ¿Ok? Entonces, los mártires. Y luego, ¿qué sucede en el reino milenial? Ok, hay que cumplirle a Israel varios pactos. El pacto davídico y el pacto palestino, o el pacto de la tierra prometida. ¿Ok? Entonces aquí le da la tierra geográfica
a Israel, pero como Abraham murió creyendo, pero no lo vio. Él murió creyendo. Entonces, en este momento, el Señor resucita a Abraham para que contemple su tierra. Mira, no en tu tiempo, en mi tiempo perfecto, yo sí cumplo las promesas. No en tu tiempo, es en mi tiempo, dice el Señor. Ok, también resucita a otro personaje. David lo necesita ahí, porque a él se le prometió que de su linaje saldría un rey cuyo reino no tendría fin. Y todos sabemos que Jesús, el Hijo de Dios, nació de los lomos o de la genealogía de David. ¿Ok? Entonces viene David y dice, Dios me cumplió la promesa, que de mis lomos saldría ese futuro rey, que su reino no tendría fin. Vamos bien. ¿Ok? Entonces ellos contemplan la tierra, él contempla el reinado, y ahí, entonces, para que me entienda, el Señor resucita a todos los del Antiguo Testamento. A todos los santos del Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces la resurrección, por decir así, entonces se lleva la primera etapa en el rapto de la iglesia. La segunda, en la segunda venida de Cristo. Por eso algunas parábolas, cuando dice el uno será tomado y el otro será dejado, cuando venga Cristo, el que se tome es para condenación y el que se deje es para salvación. Hasta ahí, hermanos, ok. Luego, en este reino milenial, como hay personas que sobreviven, ¿verdad? En este caso, la figura que hemos usado, una se dejó sellar y la hermana Jenny dice, no, o ¿quién fue? ¿Cuál de las dos? Se dejó sellar, va. Ok, entonces como la hermana pasó y entonces dijo, bueno, yo pasó el periodo de la gracia, pasó la tribulación y yo no, pues vea, Señor, ¿me habrás provisto algo? ¿Verdad? Entonces aquí en el milenio, los salvos que pasaron con su cuerpo humano se van a reproducir. Aquí va a haber una reproducción donde la tierra se va a sobrepoblar. Recuerde que en la tribulación ha habido una muerte increíble, ¿verdad? Mucha gente ha muerto. ¿Ok? Entonces en estos 1000 años se va a repoblar la tierra, y en estos 1000 años dice la Biblia que Satanás es atado por 1000 años. O sea que en estos 1000 años Satanás ahí está, pero no ejerce ni sus tentaciones, no ejerce sus influencias, no usa a los demonios, ahí no hay nada. Y hay una revelación total en el milenio de Dios. O sea, desciende una nueva Jerusalén con la gloria de Dios. Usted no va, los que pasan acá y nacen, no va a decir, los salvos de la tribulación, ellos ya no dudan. Ellos vienen de pasar pruebas difíciles, ¿verdad? Hay cosas, hermanos, que las pruebas a uno le dan carácter, le dan convicciones, ¿verdad? Entonces, ellos dicen, no, o sea, aquí, porque Satanás es soltado en un breve tiempo. ¿A quiénes engañan? A los que nacieron en el milenio. Los padres le van a comentar a los niños, yo sobreviví a la tribulación. No vayas a ser engañado. Pero como la naturaleza humana siempre es a la codicia, etcétera, ¿verdad? Tiene una tendencia a lo malo. Entonces aquí van a ser engañados varios, y el Señor dice que desciende fuego, en un breve tiempo desciende fuego, que esta es la guerra de Gog y Magog, porque hay dos guerras, la de Armagedón y la de Gog y Magog.
Entonces se da al final del milenio, y una vez se da ese milenio, entonces acá se instaura el juicio del gran trono blanco. ¿Ok? Juicio del gran trono blanco. ¿Ok? Ahí, hermanos, se da la segunda resurrección, donde participan todos, desde, por decir así, ¿verdad?, por ir de atrás para adelante, desde el reino milenial, resucitan al juicio del gran trono blanco, resucitan los de la gracia, los condenados, porque aquí hay personas que han muerto. ¿Ok? Hay gente que se muere y uno llega, reciba a Cristo. No, yo me voy a morir en mi religión. No le estamos hablando de religión. Sí, pero yo sí quiero creer. ¿Ok? Entonces, el que no ha creído ya ha sido condenado. Pero todavía él no ha participado en nada todavía. Él va a ser hasta en el juicio del gran trono blanco. Luego, los de la dispensación de la ley. ¿Ok? Ahí, para mencionarles nombres, ¿se recuerda usted la rebelión de Coré? Ahí van a resultar. Vengan para acá. Ustedes sirvieron de tropiezo a los planes de la conquista mía hacia Israel. ¿Okay? De ahí los de la dispensación de la promesa, los que no creyeron, son resultados para acá. Y así los del gobierno humano, los de Noé. ¿Se acuerdan del diluvio? Que solo sobrevivieron 8 personas. De ahí todas las demás fueron condenadas. Toda esa generación fue condenada. Vengan para acá. Entonces es buena la suegra, ya ves. Usted para acá. Hay una suegra salvada, hermano. Una de miles, imagínense. ¿Ok? Y luego también, después de los de la conciencia, ¿okay?, son levantados para acá. Esta es la segunda resurrección. Todo esto, para nosotros, tiene un tiempo. Para Dios, ya sucedió. Para Dios, ya sucedió. Y esto se los he dicho a los hermanos, los estudiantes del seminario. Cuando Dios te revela algo, no es para que tú lo interpretes como tú crees, sino que el deseo de Dios es que confíes en su palabra, en su revelación. Le voy a poner un ejemplo. Judas Iscariote. Judas Iscariote nació para irse al infierno, como dicen alguna línea reformada de los predestinados. Judas nació predestinado para irse al infierno. Si fuese así, pues tiene un Dios injusto, que algunos los crea para ser salvos, y otros, por más que estén sentados ahí, si la hermana Irma es condenada, ¿y qué está haciendo aquí? ¿Verdad? Porque como ya fue predestinada a la condenación, entonces de nada le sirve. Es un Dios que, primero, injusto, porque a unos los crea para salvación y a otros para condenación. Y Jesús dijo, ¿verdad? Yo no he venido a condenar, yo he venido a salvar lo que se había perdido. Pero no todo quiere aceptar ese llamamiento. Entonces, la condenación no se la... O sea, la condenación usted mismo la acepta. Usted decide la palabra, la decisión. Por eso es que por eso nos parecemos a Dios, porque tenemos decisión también. Tenemos libre albedrío. ¿Okay? Ese es un punto tener. Y como tenemos libre albedrío, usted decide. Bueno, hay cosas que usted va a decidir. Por eso nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Creer a la palabra. Y no movernos de ahí. Entonces, veamos, ¿han entendido hasta ahí o hay dudas? No, yo me voy en el primero. Usted se va en la primera, hermano, Sí. aquí en el rapto de la iglesia. Gloria a No Dios. duda, fe. Amén. ¿Y siente que alguien aquí se queda? ¿Ah? ¿Sí? Claro. No. Ok, amén. ¿Sí? ¿Alguna duda de este cuadro, hermanos? ¿O todo está claro? Amén. Hermana Rosita,
¿Tiene alguna duda? ¿Y la otra Rosita? Amén. Ok. ¿Usted, hermana Soledad? Sí, pero ¿hay alguna duda? Pastor, ¿y los niños que nacen en los 7 años de tribulación, qué pasa con esos niños? Mire, buena pregunta, hermano, gracias. Aquí no solo hay niños en la tribulación, han habido niños en la gracia, han habido niños en la de ley y todas, ¿ok? Entonces, ahí, hermano, pues la Biblia no nos dice, porque como es por creer en Cristo, ¿verdad? Y como ellos pasan, son inocentes, allá habría que ver si el Señor los levanta por pertenecer a la dispensación de la gracia o los resucita con las otras dispensaciones. Pero la Biblia no lo dice. Podrían haber dos teorías. Uno, que el Señor los levante por ser parte de la gracia, ¿verdad? De la inocencia. Pero la inocencia estamos allá al principio de Adán, en el Antiguo Testamento. Son inocentes porque no conocen el pecado. O sea, tienen el pecado de muerte porque envejecen, pero no el pecado de la maldad. No saben que robar es malo, no saben que mentir es malo. ¿Verdad? Ahí andan sin pampers, caminando el niño y no vale la pena porque es inocente, ¿verdad? ¿Sí? No hay problema con ellos. Entonces, posiblemente se vayan con el rapto, pero solamente los de la dispensación de la gracia. ¿Sí? Los niños de la dispensación de la gracia, o el Señor los resucite junto con los de la dispensación de las dispensaciones, las 6 anteriores. ¿Verdad? Puede ser, o se va en la dispensación de la gracia, o se van junto con las demás. Pero, insisto, como al final, hermano, las personas, una vez separadas del cuerpo, ya no tienen tiempo. Todo va a suceder a la vez. Porque ya su naturaleza, ya usted no va a decir, tengo tantos años. Usted no puede, porque ya no envejeces. Es hasta lo que estudiamos los versículos del miércoles pasado. Seremos como los ángeles. Otra cosa, hermanos, los ángeles no tienen sexo. O sea, no hay ángelas y ángeles. ¿Ah? No hay. Todos son ángeles. Allá no va a haber matrimonio, hermano. ¿Ven? Nada de eso. Ya que lo van a andar buscando. Vení ahí, acordate que era tu esposa. Ah, no, yo no te conozco, vecina. A ver quién sos. ¿Ya? Allá no va a haber matrimonio. Allá en la eternidad, cuando usted es separado del cuerpo, usted no necesita tomar agua. ¿Por qué Jesús, después de resucitado, sí se sentó y pidió un pescado y comió delante de ellos? Porque quería que sus discípulos estuvieran convencidos que Él era 100%, o sea, no que el que había muerto en la cruz, ese era, ¿sabe? Que había vencido la muerte. ¿Sí? Ahora, por eso me encanta el versículo, hermano, que dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. O sea, usted, cuando usted muere, usted, su naturaleza pecaminosa es separada. Muere la materia. Muere la materia. ¿Okay? Pero el alma no. ¿Okay? Algunos le llaman paz al reposo de Dios. Como todavía no se ha dado, digamos que los que han muerto en Cristo, digamos que nos están esperando a nosotros los que estamos vivos. ¿Dónde están? En la presencia de Dios. O sea, no le puedo decir a dónde, pues, porque no le puedo dar, o sea, la ubicación geográfica es para la materia, pero en la eternidad no hay puntos cardinales. Pastor, en los 1000 años donde van a ir a comer al árbol. Al árbol del... ok, sí. Aquí, hermana, restablece el Señor el árbol de la vida, para que los salvos que salieron, los que perseveraron en la gran tribulación, para poder sobrevivir 1000 años, ya ve que le auguro algo, hermanos. Así como están estos tiempos y el ambiente contaminado y la comida contaminada, los mismos estudios dicen eso de los pesticidas, los fertilizantes, que hacen que adulteran los procesos
La tierra no descansa, hermano. O sea, mire, en la legislación judía tenían que trabajar 6 años y el último año la dejaban descansar. O sea, era un ciclo para que la tierra se volviera a obtener sus nutrientes. No, aquí no, hermanos. Aquí escarban y botan y escarban y vuelven otra vez. Y ya la tierra ya así los toma. Metámosle, ¿cómo se llama? Fertilizantes para que crezcan. Y así los grandes tomates que usted se come, las grandes... y nada, que usted sabe que todos llevan químicos. Y al final eso produce, hermanos, células cancerosas. Y yo le digo, he visto tantas noticias donde todas las personas que comemos todo eso, esa comida común, el 70% somos propensos a cáncer. El otro 30% son los que comen orgánico. Y yo, ¿de dónde, hermano? Yo le pregunto al hermano, ¿cuánto voy de ofrenda de ahora? Yo me muero. O sea, ¿y cómo vamos a comer no tenemos ese presupuesto. Entonces, ¿qué nos toca? Orar, hermano, que Dios bendiga y proteja esa comida. Y si le toca morirse eso, y no de algo tiene que morirse. ¿Cuál es el miedo a la muerte si Cristo la ha vencido? ¿Y cuál es el miedo a la muerte si dice Jesús que el que cree en Él no muere eternamente? Pero le hace esa pregunta a Marta, ¿verdad? ¿Crees esto? Porque esto solo se vive al momento, hermano. Ahorita usted dice, sí, gloria a Dios, yo sí, te quiero ver ahí. Porque ahí es donde usted tiene que sostenerse. Porque el mañana, ¿qué va a dar de sí? No lo sabemos. Y no tenemos que culpar a Dios de las cosas que nos pasan. Porque al final, si usted cuando se muere, a usted le esperan cosas gloriosas. Ser premiado allí en el reino de los cielos. No le digo que allá usted no va a trabajar. Pues. Y aquí usted se levanta, me duele la rodilla. Pero usted no va, no paga la renta. Aunque sea así, va ranqueando, mire, y ahí va. No sé si usted han habido días que no quiere ir a trabajar. Bueno, porque no le gusta, pero estoy hablando yo de los trabajadores, ¿verdad? Hermano, ¿qué podemos hacer? Pero si hay en la eternidad, si viene lo mejor, si ahora usted después de cristiano ha experimentado su amor con Jesús y su vida tiene otro sentido, porque no sé si su vida con Jesús tiene que haber otro estilo de vida, otro sentido a la vida, tiene que haber gozo, no alegría, gozo no de las cosas que usted tenga, de las cosas que usted posee, sino lo que el Espíritu Santo produce en usted, lo afortunado que usted se siente. Hermano, si usted tiene esa comunión con el Espíritu Santo, usted se levanta y dice, Señor, si hoy venís, yo estoy listo. Pero el que está afanado en este mundo, ni se acuerda, no sabe ni en qué día estamos ahora. ¿Sí? Lo único que quiere es trabajar, dormir y comer. ¿Y a qué hora va a terminar el pastor? Ya casi, hermano, espérese. Así que si no hay dudas, nos quedamos hasta ahí y entramos con la segunda parte. Pero quería que habláramos bastante de la resurrección. ¿Tiene duda, hermano Ricardo? No. Todo claro. Hermano Eric. Disculpe, la pregunta que el hermano Israel le hizo. Sí. De los que nacieron en la tribulación. Perdón, bueno, sí. Por eso le decía yo, los niños de la tribulación, ellos son salvos también. Y ellos sí, miren, ellos prácticamente resucitan inmediatamente a la restauración del reino milenial. Con los que tenemos dudas son con los niños de la gracia y con los niños de la ley, porque aunque estaban en la dispensación de la ley, pero murieron en la inocencia. Los de la promesa igual, murieron en la dispensación de la promesa, pero fueron inocentes, ¿verdad? Ahora, no sé si el Señor va a optar a decir, bueno, yo voy a resucitar a los muertos en Cristo y todos los niños en la inocencia de la gracia. Me los llevo para acá. Pero aunque allá en el cielo, a ser premiados vamos. ¿Verdad? Y un niño, ¿de qué le van a premiar? Y no ha hecho nada. Lo único que es llorar y tomar chiche. ¿Verdad?
sea, son cositas, ¿va?, que están ahí, no están reveladas. No están reveladas. Lo importante es que usted y yo, si estamos seguros que somos del cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Y pues es la iglesia que sí vamos a ser premiados. Su esfuerzo, su sacrificio, su intención de su corazón, todo lo que usted haga, su evangelismo, esas almas, ese testimonio. No dejemos las almas, porque las almas, eso no, sino que usted testificó de Cristo. Ese valor que usted tuvo, esa conformidad en las pruebas, todo lo que usted ha hecho de corazón para Dios, todo eso es probado por fuego. Y allá en el cielo va a ser premiado en el bimá de Cristo, en el tribunal de Cristo, donde no es para condenación, sino que es para premiación. ¿Amén? Bueno, entonces denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias por este hermoso estudio. Queremos suplicarle, bendito Dios, que nos haya quedado muy claro los eventos que faltan por venir. Especialmente, Señor, nosotros seguimos esperando el rapto de la iglesia. Seguimos esperando, Señor, que suene esa trompeta que dice Pablo en Tesalonicenses, y que aquellos hermanos en Cristo que un día se nos graduaron puedan ser levantados, Señor, con un cuerpo glorificado, como dice Pablo en Primera de Tesalonicenses, en Primera de Corintios capítulo 15. Señor, gracias porque tú venciste la muerte, y por haber vencido la muerte has derrotado al pecado. Por eso los que hemos creído en ti, Señor, dice tu palabra que has perdonado nuestros pecados de una vez y para siempre. Señor, enséñanos a confiar siempre en tus tiempos y no en los nuestros. Tus tiempos son perfectos. Señor, gracias le damos. Te pedimos, Dios, que esta enseñanza quede bien sembrada en nuestros corazones y que no dudemos, Padre, que tú eres la resurrección y la vida, Señor Jesús, y que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero, y que nosotros participaremos en la primera resurrección, que seremos llevados a la boda del Cordero, en lo que aquí hay una gran tribulación, que al final de esos 7 años regresaremos contigo, Señor, a reinar y a ser parte de ese reino prometido, esa tierra prometida, Señor, a Abraham. Señor, seremos parte donde David se alegrará, se gozará de poder ver al rey que fue prometido, que saldría de sus lomos. Señor, en el nombre de Jesús, queremos pedirle que así como tu palabra se ha cumplido, cuando podemos ver muchas cosas para atrás, tu nacimiento, Señor. Porque he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Señor, porque así como las profecías en Miqueas 5:2 dicen, Señor, pero tú, Belén Efrata, pequeño entre todas las ciudades, de ti me saldrá el libertador. Podemos ver, Señor, que tú saliste de Belén, que naciste en Belén. Padre, y así, Señor, cada profecía, cuando entraste a aquella sinagoga y dijiste, y aquí se ha cumplido esta escritura. Padre, así como en los libros de los Salmos narran, Señor, tu sufrimiento, tu traición, Señor, por medio de Judas. Señor, y todas las cosas que se han ido cumpliendo, así podemos abrazar también las que aún faltan. Y gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder haber nacido y haber aceptado a Cristo en el tiempo de la gracia. Señor, porque el que no reciba a Cristo, el que rechace ahora en este tiempo, se verá en tiempos difíciles, Señor. Por eso le pedimos, mi Dios, que su iglesia solo se detenga para predicar, que todo motivo sea una buena oportunidad para presentar el plan de la salvación, que seamos una antorcha, Señor, alumbrando siempre a estas naciones, a no vivir, Padre, como estas naciones, a no imitar al mundo, Señor, a ser diferentes. ¿Cuántos queremos justificar, Señor, e imitar cosas del mundo, no reconociendo, Padre, que realmente debemos de tener la luz de Cristo, de imitar a Cristo, Señor, en nuestras vidas, de obedecerle, Padre, a través de su palabra? Señor, le damos las gracias por este hermoso estudio bíblico. Y si hay alguien, Señor, que nunca ha recibido a Cristo como su Salvador personal, puede hacerlo ahora.